Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Fecha interesante, en enero de 2021, comenzando el año, el Fondo Monetario Internacional ya había destinado unos 66.500 millones de dólares a la región, lo que representa un 63% del desembolso total de 106.000 millones de dólares que había destinado a 85 economías en desarrollo. Entre los países que solicitaron ayuda están Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y en el lugar 11, Santa Lucía. El menor monto correspondió a Dominica con 14 millones de dólares en préstamos, mientras que el más alto fue de 650 millones de dólares para una isla tan pequeña en términos de habitantes y territorial como República Dominicana. 650 millones de dólares. Ahora, que un país tenga que prestar dinero hace parte de las metodologías más que aceptadas según las leyes del juego, hablando en términos internacionales, lo raro sería lo contrario, como en el caso de muchos países bloqueados y sancionados como Venezuela, a los cuales en el caso nuestro no nos dan acceso a muchos de estos préstamos, por obra y gracia de los Estados Unidos y la Unión Europea. Algunas veces hasta mejor es. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué digo yo esto? Porque en esta parte del programa nosotros queremos ahondar, nosotros queremos escudriñar en cuáles son las condiciones de estos préstamos. Creo que es la pregunta que hay que hacer. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. ¿Cuáles son las condiciones de estos préstamos? El Fondo Monetario Internacional, y con esto respondo, autorizó los desembolsos para paliar la emergencia sanitaria y reconoció las políticas sociales aplicadas hasta ahora por los gobiernos, pero advirtió que en la etapa post-pandemia se deberán repetir las añejas recetas de ajustes del gasto público. Cuando el Fondo Monetario Internacional habla de ajustes del gasto público, quiere decir quitar pensiones, quitar educación pública, quitar salud pública, etc. Y en algunos casos incluso pautar qué se debe o no enseñar en escuelas y universidades. Hasta eso ha llegado el Fondo Monetario Internacional. Pero coloquemos algunos ejemplos, ¿no?, de lo que va a exigir el Fondo Monetario Internacional apenas acabe la pandemia. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el documento de acuerdo establece que el Estado salvadoreño deberá, por recibir 389 millones de dólares, hacer ajustes de 3.5% de su PIB, Producto Interno Bruto, es decir, unos 800 millones de dólares, que o son recortes de gasto público o son impuestos. Es decir, o te cortan la salud, la educación, o le hacen pagar impuestos a los ciudadanos. Esas son las dos, la diatriba que viene después de un préstamo del Fondo Monetario Internacional exigido por esta institución. Vamos a ver, el 16 de abril, para ver qué exige el Fondo Monetario Internacional a los países que reciben estos préstamos. El 16 de abril de 2020, Panamá recibió un crédito por 515 millones de dólares. El organismo también indicó que cuando termine la emergencia sanitaria habrá que modificar también el gasto público de Panamá. Gente votada, impuestos levantados,
recortes en la salud, recortes en la educación, etcétera, etcétera. El 21 de abril, Panamá el 16, el 21 de abril, poquitos días después, Paraguay recibió un crédito por 274 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional indicó que una vez la crisis disminuya, cito textualmente al fondo, será necesario reducir el déficit presupuestario y Paraguay debería restablecer su regla fiscal. Poquitos días después, muy poquitos días después, el 28 de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional avaló el préstamo de 65.6 millones de dólares para Dominica, Granada y Santa Lucía, países caribeños que, por sus dimensiones, son vulnerables a la crisis y cuyas economías dependen del turismo que, como bien sabemos, quedó paralizado con la pandemia. Al otorgar el financiamiento, oído con lo que voy a decir, al otorgar el financiamiento, el organismo advirtió que estas naciones se habían comprometido a cumplir con el objetivo de que la deuda regional represente el 60% del PIB para 2030, por lo que tendrán que aplicar las políticas de ajuste, arduas políticas de ajuste, una vez que pase la crisis. Terminó el mes de abril. Comienza mayo, el 1 de mayo de 2020 fue el turno de Ecuador, país que recibió asistencia por 469.7 millones de dólares. Eso fue con el gobierno saliente de Ecuador, que por cierto salió por la puerta más pequeña de la historia. Al anunciar el préstamo, la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, señaló que las autoridades ecuatorianas se comprometieron a abordar los riesgos para la sostenibilidad fiscal y la deuda, y tomaron medidas iniciales sustanciales, incluida la participación con acreedores del sector privado en una operación de deuda. Esto fue, insisto yo, uno de los legados que ha dejado el saliente gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.